En este vídeo vamos a ver a Cristian Caledano, al cual lo vamos a ver pescando incluso a 50 metros de profundidad. Y en esta primera bajada, en la primera parte del vídeo, lo vamos a ver bajar grabado en tercera persona. Pues ya vemos cómo Cristian está bajando. Y mirar cómo esos primeros metros está aleteando. Unos aleteos suaves, no muy fuertes, para no gastar mucho oxígeno, pero prácticamente los 15 primeros metros ha ido cogiendo inercia con las aletas. Y a partir de ahí, vemos cómo ya desciende, simplemente ayudado por ese peso. Podéis ver que en la cintura no lleva nada de plomo. Y aun llegando a 50 metros, el pescador no se pega al fondo. Tiene incluso un pelín de flotabilidad. Ya veréis ahora cuando baje cómo empieza a nadar totalmente recto. Aquí ya está llegando al fondo y ya vemos como los últimos metros, sin haber llegado ya al fondo, está mirando para dónde dirigirse. Ahí podéis ver que no lleva nada en el cinturón. Y normalmente los pescadores pues están totalmente concentrados en la pesca, pero en esta ocasión el cámara sí que va a grabar el reloj. Mirar, 50 metros con 8. 51 metros prácticamente está. Y ahí tenéis a Cristian, el cual ya ha nadado unos metros, hasta que en esa grieta ha localizado una corva. Ahí vemos cómo la ha conseguido capturar. Y con un poquito se había quedado la muerte de la varilla enganchada. Y ya iba el cámara para poder desengancharlo. Pero no ha hecho falta, ha salido sola. Pues aquí los tenemos a los dos, subiendo desde 50 metros. Y como es muy larga la subida, voy a aprovechar para pediros que el que no lo esté, que se suscriba al canal, que yo me esfuerzo en conseguir los mejores vídeos para ustedes. Esforzaros un poquito ustedes en ayudarme. Muchas gracias. Pues ya vemos como Cristian está llegando a superficie. Está bastante más alto que el cámara. Allí ha llegado. Y más o menos habrá tardado pues muy parecido que el cámara, el cual va a hacer una apnea de 2 minutos 11 segundos. Pues sí, una gran bajada a 50 metros, grabada en tercera persona, que nos han regalado estos dos campeones. Pues ya nuevamente lo vemos, preparado para volver a bajar. En esta ocasión no va a ser grabado en tercera persona. Va a ser un vídeo como lo habitualmente estamos acostumbrados en este canal. Un vídeo de pesca profunda a 45 metros de profundidad, donde va a conseguir capturar un gran mero. Ahí lo tenemos como ya ha soltado el peso y como va descendiendo rápidamente. También quiero que os fijéis como ahora sí lleva puesto un cinturón, pero el cual no lleva plomos. Lo está utilizando para poder portar ese segundo carrete, el cual yo llevo en el brazo y él lo lleva en el cinturón. Siempre es bueno tener ese segundo carrete de seguridad. Pues aquí vemos cómo va llegando al fondo. Y como ya vimos en la otra ocasión, justamente antes de llegar, ya está mirando para todos lados. Está en 45 metros de profundidad. Hay bastantes pececillos de esos pequeñitos, están muy pegados en el fondo. Por lo cual puede ser que un poquito más alto tenga algunos depredadores. Pero él va buscando el mero. Va buscando losas que puedan tener un buen boquete donde poder refugiarse. Por lo que se dirige a aquella que se ve que es bastante más grande y puede tener una oquedad más grande. Y con ayuda de la linterna lo va a localizar. Ahí está. Lo tenía de cara, por lo tanto le ha dado un disparo muy bueno. Al conseguir matarlo del disparo, pues mira qué imagen nos regala. Parado en 45 metros de profundidad a echarse una foto.
Como podéis ver, es un gran profesional. Lleva muchísima experiencia a su espalda. Este tipo de pesca solo es apta para gente muy experimentada y con unas cualidades físicas innatas. Yo soy de los que piensa que no todos los pescadores estamos hechos para poder llegar a pescar a esas profundidades. Así que no arriesgaros. No penséis nunca en bajar estas profundidades, que la verdad no son nada recomendables. 2 minutos 22 segundos de apnea. Como podéis ver, muchos de nosotros no somos capaces de hacer esa apnea ni en la cama, tumbados y tranquilos. Pues mira qué buen mero tiene, el cual Cristian nos lo ha enseñado de diferentes posturas, para que veamos bien el disparo que le dio. Un gran mero, sí señor. Os recuerdo, capturado a 45 metros de profundidad, con estas aguas cristalinas de Cerdeña. Pues ya, por último, os voy a volver a poner una nueva bajada, en esta ocasión a 46 metros. Donde va a conseguir capturar otra corva, como la del principio. Pero también una imagen bastante bonita, ya que localiza un mero, no muy grande, y se cruza una corva, y él se va detrás, hasta que la localiza. ¿Veis cómo este pescador también se pinza la nariz? Normalmente los pescadores que realizan pesca profunda consiguen compensar sin la necesidad de tener que pinzarse la nariz. Es complicado al estar pinzándose la nariz y bajar tantos metros con esa posición. Pues mirar, ahí ya vemos algunas corvas por delante que se ha apartado hacia la derecha. Y justamente allí a la derecha de esa piedra hay un mero. Está ahí quieto. Y ahora veréis cómo se va a la izquierda. Y ahí va esa corva. Esa chiquitita de la derecha no es. Se ha cruzado una más grande. Por lo tanto, pasa de estas chiquititas que vemos y sigue buscando esa grande que se ha cruzado. Y ahí está. Así que, nuevamente, con 1 minuto 30 y tiene que subir esos 46 metros hasta arriba. ¿Veis cómo lo ha separado un poquito del fondo? Y ahora sí, está soltando carrete. Subir tantísimos metros arrastrando una corva, aunque no sea muy grande, cuesta bastante. 2 minutos 6 segundos de apnea en realizar esta última bajada del vídeo. Que espero que os guste este vídeo y me dejéis vuestros comentarios. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Y ya sabéis, suscribirse al canal quien no lo ha hecho.